Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Que era para un medieval explicar las cosas y por lo mismo tras la explicación concretar esta explicación en un saber. No era otra cosa que establecer entre todas las cosas ya conveniencias, ya emulaciones, ya analogías, ya simpatías o antipatías. Estas cuatro cosas que pudiéramos denominar concretizaciones, significaciones, figuras, son precisamente los modos como la semejanza opera para efectos de explicación en el medioevo. De ahí que desde ahora digamos que la semejanza sí es, por estas cuatro figuras, la condición de posibilidad del saber medieval. Comencemos con la primera figura, la conveniencia. Como vecindad de lugares, más que una relación exterior entre las cosas, también lo es y en gran medida, es el signo de un parentesco, lo más importante, aquello que se debe descubrir en la relación externa. Más que la vecindad, es el efecto visible de la proximidad. Así, la conveniencia remite a una semejanza de lugar, de sitio, pero tras esta a una semejanza de propiedades por la cual las cosas comunican sus influjos. Esto hace que desde la conveniencia se puedan establecer ligazones, ajustamientos, paralelismos, correspondencias, coherencias, parentescos, equivalencias, comunicaciones, conexiones, influencias, nexos, vínculos, intercambios entre todas las cosas, entre las partes y estratos del cosmos, entre todos los planos de la realidad, entre los extremos más lejanos, entre Dios y la materia, entre lo animado y lo inanimado, entre el hombre con el arriba, Dios, ángeles y astros en la concepción medieval, y con el abajo, animales, plantas, minerales, entre Dios, hombre y mundo, entre los astros y los minerales, entre el arriba, cielo, mundo hiperlunar, y el abajo, tierra, mundo sublunar, entre la esfera superior y la esfera inferior. Por todo ello, el mundo aparece y se descubre como trabazón orgánica, como solidaridad íntima y total entre todos sus componentes, como una comunión universal entre todos sus seres. Pues bien, en este escenario, así constituido y así explicado, veamos entonces cómo, y ejemplificando lo dicho, podemos ver funcionar la conveniencia. Los cuerpos celestes influyen sobre el hombre
y el conjunto de criaturas y dominios terrestres. Es el campo de la astrología, queridísimo para el saber medieval. El hombre, correspondiéndose con el cosmos, se hace su síntesis y resumen, dando lugar a las célebres correspondencias macro-microcósmicas, a la noción de hombre microcosmos y de hombre homo humus, hombre tierra, que posteriormente desarrollaremos en la analogía. Si el hombre exuda, el cosmos por el mar exuda. Si el hombre respira, el cosmos por la tierra respira. Así como la tierra tiene respiraderos, el hombre también. Así como la tierra expulsa sus olores fétidos, el hombre también. Las aguas de los ríos son la sangre de las venas. El aire es el aliento humano. El arriba y el abajo, continuando con los ejemplos, se repiten. En las plantas, minerales, piedras, podemos reconocer las formas celestes. Así, el laurel repite la esencia del fuego, la palmera la forma de los rayos. El desarrollo de la vida se corresponde con los 4 grados de la naturaleza. El feto inmóvil e inactivo es como el mineral, el lactante que mama es como el vegetal, el niño que gatea es como el animal, el hombre que se yergue y mueve por sí mismo es el hombre natural. El oriente y el occidente representan, se corresponden con el nacimiento y el ocaso del vivir. La herencia es una relación de conveniencia entre padres e hijos, en cuanto a la figura corpórea y el modo de ser de los hijos se corresponden con el de los padres. En la agricultura deben estudiarse las correspondencias, suelo, semillas, cultivo, como garantía de éxito en su trabajo. La salud viene determinada por una relación vertical con los astros, relación arriba-abajo, y una relación horizontal con la naturaleza circundante, con las condiciones exteriores del medio ambiente, con los alimentos y bebidas, en cuyo intercambio de propiedades surge el equilibrio o desequilibrio a nivel de la salud. Las conveniencias clima-habitantes explican las cualidades físicas, psíquicas y morales de aquellos. Las ciudades y las cosas se hacen en concordancia con las partes del cuerpo o de algún animal u objeto. Las enfermedades también pueden explicarse estableciendo conveniencias, por ejemplo, la apoplejía. La apoplejía se corresponde con la tempestad, en cuanto la tempestad comienza cuando el aire se hace pesado y se agita, y la crisis correspondencia cuando los pensamientos son pesados e inquietos. Luego las nubes se amontonan, en la crisis el vientre se hincha, el trueno salta, la vejiga se rompe, los relámpagos fulminan, los ojos brillan con una luminosidad terrible, la lluvia cae, la boca babea, el rayo desciende, los espíritus hacen saltar la piel, vuelve el tiempo claro después de la tormenta, la razón retorna en el enfermo. Para los peces también podemos establecer correspondencias, porque hay peces llamados episcopus, porque en su forma imitan los colores episcopales, o peces llamados catena, porque son como una cadena. Lenguas, modos de escribir y partes del cielo se comunican y relacionan. Los hebreos, los cananeos, los egipcios, los moros escriben de derecha a izquierda para corresponderse con el movimiento del primer cielo, el más perfecto. Los griegos, los maronitas, los latinos escriben de izquierda a derecha en correspondencia con el movimiento del segundo cielo, el de los 7 planetas. Los hindúes, chinos y japoneses escriben de arriba a abajo para corresponderse con el orden de la naturaleza, en cuanto los hombres tienen la cabeza alta y los pies bajos. Los mexicanos escriben ya de abajo arriba, ya en espiral, para estar en correspondencia con la marcha anual del sol sobre el zodíaco. Y a nivel político, el Dios trino y uno, sentado en su trono sobre el círculo de los cielos, se corresponde con el Papa en su silla de San Pedro. Los serafines, querubines y tronos, rodeando al Todopoderoso, los 3 órdenes o coros de la primera jerarquía angélica, son los cardenales rodeando al Papa. Las 3 jerarquías angélicas, con sus 3 órdenes o coros cada una, se corresponde con los 3 órdenes terrestres, obispos,
presbíteros y diáconos, el sistema completo de esferas girando en torno a la tierra, sujetas al primer móvil, es el sistema feudal, con el emperador haciendo las veces del primum mobile. Y así sucede con todas las demás cosas. Podríamos multiplicar al infinito las series, pero con lo anotado basta. En definitiva, por la conveniencia, el mundo se convierte en una cadena para sí y en sí. Por ella, todo se corresponde y entra en relación, en una especie de enlazamiento ad infinitum y de conexión nunca suspendida. Por ella se hace posible el maridaje entre lo superior y lo inferior. La segunda figura es la emulación. Es la misma conveniencia, pero libre del lugar, una conveniencia sin contacto. Por ella, las cosas devienen reflejos y espejo, copias e imágenes de modelos y arquetipos. Es el juego modelo-copia, arquetipo-espejo. El hombre, por ejemplo, es reflejo imperfecto de la sabiduría de Dios. Las 7 aberturas en su rostro son reflejo de las 7 aberturas celestes, los planetas. El rostro es como el cielo. El alma se espeja en la mano y en el rostro, cuyos sentidos son el espejo del alma. La semana divina es modelo de la semana humana, en cuanto ésta es una copia de aquella. En una palabra, por la emulación, las cosas son reflejos de la divinidad, sus imágenes y semejanzas. La creación es un reflejo de Dios. Éste se hace visible en las cosas, y así la naturaleza es su templo, su sacramento está lleno de lo divino. Y dentro de las cosas, el hombre es imagen de imágenes de Dios, en mal semejante a Dios. De ahí su dignidad y su privilegio en la tierra. Como Dios es trino y uno, en cuanto es inteligencia, memoria y voluntad. La memoria es como el Padre en cuanto constante presente, el intelecto como el Hijo en cuanto engendra el Verbo, y la voluntad como el Espíritu Santo en cuanto es amor. Así, por la emulación, el universo se hace entonces, en definitiva, un juego de espejos, reflejos, de modelos, copias. Lo que pasa es que en este juego, en este trabajar las cosas desde modelos y arquetipos, la copia puede rebelarse contra su modelo, aunque esto no atente contra la armonía cósmica de las semejanzas. De ahí la libertad humana. La tercera figura es la analogía. Es la superposición de las dos anteriores, conveniencia y emulación. Por eso su aplicación es inmensa y convierte al universo en un escenario surcado de analogías, de semejanzas a través del espacio, en tanto que reflejos copia, emulación y de ajustes, ligazones, uniones, conveniencia. Pero, y es lo más importante, en este espacio surcado de analogías hay en el mundo sublunar, la tierra, un punto privilegiado, el hombre. Y es privilegiado pues por su composición está en proporción tanto con el cielo como con la tierra.
por eso es síntesis y resumen del cosmos, y por ello viene definido como microcosmos o mundo menor. Mas, definir al hombre como microcosmos, ello es, ser privilegiado entre lo terrestre por su composición, es a la vez ver el cosmos como un universo jerárquico, cosmos poblado de analogías por las cuales cada ser posee su propia estructura y por ello ocupa una posición de dignidad en el conjunto de la totalidad cósmica, sea por encima del hombre, sea por debajo de él, ya que éste como microcosmos, su estructura y dignidad mismas, será puente entre un arriba y un abajo, y como puente llevará a pensar la realidad desde una instancia de graduación. Y en esta misma y por ella, como una escala de planos, todas las cosas, a la vez que semejantes, se diferencian. Es la analogía como una relación de semejanza en la diferencia. Este modo de pensar la realidad y explicarla desde la analogía, como síntesis de conveniencia y emulación, nos lleva, por tanto, como hizo el medioevo, a definir al hombre como microcosmos, a jerarquizar el cosmos en una pirámide y a establecer semejanzas y diferencias entre todas las cosas. Esta es la razón por la cual esta tercera figura de la semejanza, como condición de explicar el saber medieval, remite a esos tres aspectos: microcosmos, jerarquía cósmica, unidad en la diversidad, semejanza en la diferencia. Solo nos ocuparemos del hombre como microcosmos. ¿Qué es eso del hombre como microcosmos? Ya podemos vislumbrar, por lo que hemos dicho en lo anterior, a qué se apunta cuando el hombre viene definido como microcosmos. No es otra cosa que entenderlo como síntesis y resumen del cosmos. Y aquí es precisamente donde las correspondencias macro-microcósmicas anunciadas en la conveniencia cobran todo su sentido y desempeñan todo su papel. Nada mejor que acudir a ellas y por ellas esclarecer qué es esto del hombre microcosmos. En el cosmos, sol y luna; en el hombre, dos ojos; en el cosmos, cielo; en el hombre, cabeza; en el cosmos, truenos; en el hombre, toses y estornudos; en el cosmos, océano, que crece y decrece con la respiración del universo; en el hombre, pulmones que se dilatan y contraen. Aquel, el cosmos, restaura sus heridas; el hombre lo mismo. El cielo en el cosmos está por encima del aire, mares y tierras; la cabeza del hombre por encima de sus miembros, a los que domina. Estaciones, elementos y humores se corresponden. La sangre crece en la primavera y como el aire es cálida y húmeda, el verano, cálido y seco, se corresponde con el fuego y la cólera roja; el otoño, seco y frío, con la tierra y la bilis negra; el invierno, frío y húmedo, con el agua y la flema. El cielo es redondo como la cabeza del hombre. En el macrocosmos, tres partes: cielo o empíreo, atmósfera o aire o cielos y tierra. En el microcosmos, cabeza, corazón y partes inferiores. Y así como en el cielo gobierna Dios, en el hombre el alma, que dirige todo el cuerpo desde la cabeza. En el cosmos, mundo angélico, mundo celeste, mundo sublunar. En el hombre, intelecto, razón y sentido; cerebro, símbolo de la inteligencia; corazón, símbolo de la vida y de la razón; órganos genitales, generación y corrupción, sensibilidad. En el cosmos, sustancias espirituales; en el hombre, alma racional. En el cosmos, movimiento armonioso;
y equilibrio sintético en los cuerpos celestes. En el hombre, armonía y equilibrio en su complexión. En el cosmos, 7 planetas, por los cuales y sus revoluciones asegura su circuito vital. Estos 7 planetas a nivel del hombre son sus órganos por los cuales se garantiza su círculo vital, su vida. 3, los tiempos cósmicos, pasado, presente, futuro. 3, los tiempos humanos, juventud, madurez, vejez. Y 3, sus facultades psicológicas en conexión con el tiempo. La memoria que recuerda es el pasado, la inteligencia que juzga remite al presente y la previsión que anticipa el futuro remite precisamente a este futuro. Así como el sol disipa las tinieblas del macrocosmos, la razón en el hombre disipa la tenebrosidad del error y de la confusión. En el cosmos hay 2 mundos, la región supraceleste y etérea, la región sublunar y sensible. En el hombre, alma humana y cuerpo humano. Lo que la faz del cielo es al éter, es el rostro al cuerpo humano. Los 7 planetas se corresponden con sus 7 aberturas en el rostro, y así sucesivamente. Podríamos, como también lo observamos en la conveniencia, extender estas correspondencias macro-microcósmicas indefinidamente, pero para el medieval hay una fundamental, se refiere a la orina. Así como el hombre espeja y refleja el cosmos, así la orina espeja y refleja el microcosmos. En ella está representado todo el hombre, y por su papel de síntesis y resumen del microcosmos, ello es, microcosmos del microcosmos, podemos conocer el estado de salud o enfermedad, de equilibrio o desequilibrio del hombre mismo. Es así un retrato del hombre y su microcosmosidad, y por ello es importantísima para el ejercicio de la medicina. En definitiva, el fondo clave en esto del hombre como microcosmos nos aparece claro. El hombre en microcosmos, en cuanto es síntesis y resumen del macrocosmos, cielo y tierra, su diminutivo, semejanza e imagen del mundo, en su estructura, copia la estructura del cosmos, contiene sus elementos y fuerzas vitales, es todas las cosas y está en todas partes. De ahí las expresiones medievales para referirse a esta subcategoría de microcosmos: pequeño mundo, epítome del mundo, epílogo del cosmos, pequeño mapa, hijo del entero universo, cosmos del cosmos, officina creaturarum omnium, oficina de todas las criaturas, omnis creatura, toda criatura, in homine omnia constant. En el hombre constan todas las cosas. Son expresiones tan gráficas que sobra explicarlas y remiten a esto del hombre como microcosmos surcado de analogías macro-microcósmicas. Ahora bien, si es síntesis y resumen del cosmos, lo es en cuanto participa de lo celeste, Dios, ángeles, astros, y de lo terrestre, minerales, vegetales, animales. En cuanto está en contacto con el arriba y con el abajo, esta simbiosis hace entonces que el microcosmos devenga intermedio, nudo, centro, nexo, vínculo entre las naturalezas superiores y las inferiores, cópula del mundo, como nos dicen los medievales, medianía entre Dios y mundo, entre lo sensible y lo inteligible. De ahí su composición. Reúne en sí todos los elementos cósmicos, desde los minerales, pasando por los vegetales y animales, hasta los cuerpos celestes, ángeles y divinidad. Por eso es vida material, vida vegetativa, vida sensitiva y vida intelectiva, o si se quiere expresar con categorías comunes y corrientes, es cuerpo y es alma.
Como cuerpo es terrestre y sintetiza el mundo de abajo, como alma es celeste y sintetiza el mundo de arriba. De ahí su dignidad, de ahí su lugar privilegiado en el concierto de lo cósmico. Tanto lo es que para un medieval con el Salmo 8, refiriéndose al hombre, se dirá: apenas inferior a un Dios le hiciste. Por eso el hombre, a diferencia de los demás animales y vegetales, tiene su figura erecta, su rostro levantado y orientado hacia el cielo, está en pie, su posición es vertical y con ello lo supera indefinidamente y puede por lo mismo corresponderse con el arriba y dominar el abajo. A todo este contexto apuntan expresiones medievales como planta celeste, árbol invertido, audacísima naturaleza, animal divino, suprema criatura, gran milagro, señor de las cosas inferiores y familiar de las superiores, quasi Deus in terra, como Dios en la tierra, pequeño Dios terrestre, microteos. La cuarta figura es la simpatía y antipatía. Por la simpatía, como principio de movimiento y transformación, sin caminos, sin distancias, sin encadenamientos, las cosas y los elementos se desplazan en el cosmos y en sus cualidades. ¿En qué sentido? Es por ella por lo que los cuerpos pesados son atraídos por la tierra y los ligeros por el éter. Por ella el tornasol gira con los rayos del sol y el selenótropo con la luna. Por ella aire y fuego van hacia arriba, tierra y agua hacia abajo. Por ella un elemento puede transformarse en otro. Así por ella las cosas se asimilan, se identifican. Pero si por ella las cosas se identifican, por su émula, la antipatía, principio de dispersión, las mismas cosas se mantienen en su individualidad. En síntesis, por la simpatía y la antipatía, las cosas se aman y se odian, se atraen y se repelen, tienen sus amigos y sus enemigos, se hacen bien y mal, se integran y se descomponen. Los elementos están dotados de caracteres psíquicos y orgánicos. Los minerales y los vegetales muestran afinidades o no con los hombres. Las figuras reseñadas hasta aquí son los caminos de la semejanza, pero ¿cómo reconocerla en ellos? Por la asignatura o marca que cada cosa va a poseer. Por eso, el mundo deviene un jeroglífico que hay que descifrar. Las cosas mismas son palabras. Si el hombre es un mundo menor, el mundo es entonces un hombre que habla, un gran libro abierto, con grafismos que hay que descifrar, con estigmas sobre las cosas. Si la voz del hombre es signo de su pensamiento, las signaturas de las cosas son signos que nos descubren sus virtudes escondidas, son marcas que nos señalan algo secreto. De ahí que para un medieval los animales sean signos de vicios o virtudes, los célebres bestiarios. Las piedras, en especial las piedras preciosas, tienen virtudes medicinales o propiedades mágicas y astrológicas, de ahí los lapidarios. En definitiva, este lenguaje de las cosas como signos las hace significativas, y descubrir este significado de las cosas como signos es precisamente las tareas del saber. De ahí las cuatro figuras. En otras palabras, si las cosas son signos, el lenguaje es signo. Si las cosas hablan,
es el lenguaje cósmico. El lenguaje humano a nivel de interpretación no hace sino volcar en palabras humanas las palabras cósmicas. Por eso, para un medieval, las palabras de los antiguos, o las palabras de la antigüedad, o las palabras de Dios, son signo de las cosas, son en su escritura primigenia. Ir a ellas es como ir a las cosas, por eso son tesoro y autoridad. Así como la naturaleza es un vasto espacio para interpretar en cuanto signo, así la antigüedad en cuanto a sus palabras. Ya en los filósofos de la antigüedad, ya en la palabra de Dios, son el testimonio elocuente de lo que las cosas son. ¿Qué podemos entonces concluir de lo dicho? Que la semejanza sí es la forma del conocimiento medieval. No se conoce sino siguiendo los caminos de la semejanza. Explicar la realidad es buscar semejanzas entre las cosas. Buscar el sentido es poner en claro lo que se asemeja. Buscar la ley de los signos es descubrir las cosas que son semejantes. Conocer es entonces interpretar. Ir de la seña visible a aquello que se dice a través de ella y que permanecería sin ella como palabra muda adormecida en las cosas. Investigar en definitiva es investir y unire, ir en búsqueda del vestigio, de la huella. Ahí es donde la semejanza cobra toda su funcionalidad. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.